En la carretera que conecta Chilpancingo con Acapulco, bajo el sol abrasador de un mediodía de julio de 2012, un autobús de segunda clase avanzaba lentamente por las curvas sinuosas de la montaña. El vehículo transportaba 32 pasajeros, la mayoría trabajadores que regresaban a sus pueblos después de semanas de labor en la ciudad. Entre ellos viajaban Daniel Morales y Roberto Sánchez, amigos desde la primaria, ahora hombres de 32 años que habían crecido juntos en el pequeño pueblo de San Miguel Totolapán. Compartían el asiento trasero, conversando sobre sus familias, sus sueños de un futuro mejor, ajenos al destino que los esperaba apenas 20 minutos adelante. Daniel llevaba en su mochila el dinero que había ahorrado durante 3 meses trabajando como albañil en Chilpancingo. Eran apenas 8,000 pesos, pero representaban la posibilidad de reparar el techo de su casa antes de la temporada de lluvias. Su esposa, Carmen, lo esperaba en casa con sus 2 hijas pequeñas. Roberto, por su parte, cargaba un sobre con documentos para inscribir a su hijo mayor en la preparatoria, un logro que ninguno de sus antepasados había alcanzado. Los 2 hombres reían, recordando travesuras de su juventud, mientras el autobús reducía la velocidad al aproximarse a un desvío polvoriento. Fue entonces cuando apareció la camioneta. Surgió de un camino lateral, bloqueando completamente la carretera. Otras 2 camionetas cerraron el paso por detrás. 8 hombres descendieron con armas largas, sus rostros cubiertos con paliacates. El conductor del autobús, un señor de 60 años llamado Don Esteban, frenó bruscamente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el canto de las cigarras en los arbustos cercanos. Los asaltantes subieron al autobús con movimientos rápidos y precisos, evidenciando que no era la primera vez que hacían esto. El que parecía ser el líder, un hombre alto con una cicatriz que le atravesaba la mejilla, gritó órdenes mientras apuntaba su rifle hacia los pasajeros aterrorizados. «Todos quietos, cabezas abajo, el que levante la mirada se muere aquí mismo». Su voz era áspera, deshumanizada por años de violencia. Los gritos de pánico llenaron el interior del autobús. Una mujer mayor comenzó a rezar en voz baja, sus manos temblorosas aferrándose a un rosario. Daniel sintió cómo su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Instintivamente miró a Roberto, quien tenía la mirada fija en el piso, su mandíbula apretada con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. Los asaltantes comenzaron a recorrer el pasillo, arrancando bolsas, carteras, teléfonos, joyas. Una joven que se resistió a entregar su celular recibió un golpe en la cara con la culata de un arma. Su labio se partió y la sangre comenzó a correr por su barbilla. Cuando llegaron hasta Daniel y Roberto, el hombre de la cicatriz se detuvo. Sus ojos se fijaron en la mochila de Daniel. «¡Dame eso!», ordenó. Daniel obedeció con manos temblorosas, entregándole todo lo que había trabajado tan duramente para conseguir. El asaltante revisó el contenido, encontró el dinero y soltó una risa burlona. «¿Esto es todo lo que tienes, cabrón? ¿3 meses de trabajo por esta mierda?». Entonces sus ojos se desviaron hacia Roberto, específicamente hacia el reloj de plata que llevaba en la muñeca, una herencia de su abuelo. «Ese reloj, dámelo ahora». Roberto dudó apenas un segundo, pero ese segundo fue demasiado. El asaltante lo golpeó en el estómago con tanta fuerza que Roberto se dobló de dolor, luchando por respirar. Si deseas suscribirte a este canal y seguir estas historias que nos recuerdan la realidad que vivimos, déjanos tu comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es importante para continuar contando estas historias. Daniel reaccionó por instinto, poniéndose de pie para defender a su amigo.
Fue el error más grande de su vida. Otro asaltante lo empujó violentamente contra la ventana, mientras el líder presionaba el cañón del rifle contra su sien. ¿Quieres ser héroe, pendejo? ¿Quieres morir aquí? El frío metal contra su piel lo paralizó completamente. Carmen, sus hijas, sus rostros aparecieron en su mente como fotografías borrosas. No, no, señor, perdón, balbuceó con voz quebrada. El asaltante lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, luego escupió en su cara y lo soltó. Roberto, todavía recuperándose del golpe, logró quitarse el reloj y entregarlo. El hombre lo tomó sin mirarlo siquiera, continuando su recorrido de saqueo por el autobús. Pero el horror apenas comenzaba. Después de robar a todos los pasajeros, el líder hizo algo que cambiaría para siempre el destino de ese grupo de personas. Todos los hombres menores de 40 años, párense y salgan del autobús, ahora. El pánico se intensificó. Las súplicas llenaron el aire. Madres rogaban por sus hijos, esposas por sus maridos. Los golpes y amenazas acallaron las protestas. 14 hombres fueron obligados a descender, entre ellos Daniel y Roberto. Los formaron en fila bajo el sol implacable, el polvo del camino adhiriéndose a sus rostros empapados de sudor y lágrimas. El líder caminó lentamente frente a ellos, examinándolos como si fueran ganado en un mercado. «Ustedes tienen dos opciones», dijo con voz calculadamente tranquila. «O se unen a nosotros o los dejamos aquí mismo, pero sin posibilidad de volver a su casita». La amenaza implícita era clara como el agua cristalina de los ríos de montaña que antes corrían pacíficamente por esa región. Necesitamos gente que trabaje para nosotros, gente que conozca la zona, que tenga familia aquí. Eso los hace útiles. Daniel sintió que sus piernas apenas lo sostenían. Roberto, a su lado, temblaba visiblemente. Algunos de los hombres lloraban abiertamente. Un joven de apenas 19 años, que había estado viajando para visitar a su madre enferma, se orinó de terror, la mancha oscureciendo su pantalón mientras los asaltantes reían con crueldad. El líder continuó. Van a trabajar transportando mercancía. Van a hacer lo que se les ordene, cuando se les ordene. Si intentan escapar, matamos a sus familias. Si hablan con la policía, matamos a sus familias. Si nos traicionan de cualquier forma. Hizo una pausa dramática, pasando su dedo pulgar por su garganta en un gesto que no necesitaba traducción. ¿Entendido? El silencio pesaba toneladas. Finalmente, uno por uno, los hombres asintieron con la cabeza. No había opción real. Era eso, o la muerte inmediata, o algo peor para sus seres queridos. Daniel pensó en Carmen y las niñas. ¿Cómo explicarles esto? ¿Cómo decirles que ahora era parte de algo que toda su vida había tratado de evitar? Roberto cerró los ojos con fuerza, imaginando a su hijo en la preparatoria, el sueño que ahora parecía tan lejano como las estrellas. Los asaltantes separaron entonces a 5 hombres del grupo, los que parecían más fuertes o más jóvenes. Entre ellos estaba Roberto. Ustedes vienen con nosotros ahora mismo. Los demás regresen al autobús. Les contactaremos pronto. Recuerden, una palabra a alguien y sus familias pagan. Cargaron a los 5 hombres en una de las camionetas. Roberto alcanzó a mirar a Daniel una última vez antes de que lo empujaran adentro. Sus ojos comunicaban todo lo que las palabras no podían expresar en ese momento. Miedo, desesperación, una disculpa silenciosa por una separación que ninguno de los dos había elegido. Las camionetas arrancaron levantando nubes de polvo, y en cuestión de minutos habían desaparecido por el camino de tierra como fantasmas violentos que aparecen y desaparecen a voluntad.
El autobús continuó su trayecto en un silencio sepulcral. Don Esteban, el conductor, tenía las manos aferradas al volante con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos como la cal. Nadie hablaba. Nadie se atrevía siquiera a hacer contacto visual. Daniel regresó a su asiento trasero, pero ahora estaba vacío a su lado. El espacio donde Roberto había estado sentado apenas media hora antes parecía un abismo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran solo lágrimas por la pérdida de su amigo, sino por la pérdida de algo mucho más grande, la inocencia, la seguridad, la creencia de que si uno trabajaba honestamente y mantenía la cabeza baja, podría vivir en paz. Esa creencia había muerto ese día en esa carretera polvorienta de Guerrero. Cuando finalmente llegó a San Miguel Totolapan, ya había oscurecido. Carmen lo esperaba en la puerta de su casa, sus hijas dormidas dentro. En cuanto lo vio, supo que algo terrible había pasado. Daniel no necesitó decir nada. Ella lo abrazó mientras él se derrumbaba en sus brazos. Entre sollozos entrecortados le contó todo. El asalto, las amenazas, Roberto. Las palabras salían atropelladas, incoherentes, pero Carmen entendía cada una perfectamente. Cuando terminó de hablar, ella lo tomó del rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Tenemos que irnos», dijo con una firmeza que contradecía el terror evidente en su mirada. «No podemos quedarnos aquí. Si esos hombres regresan...» Pero irse no era tan simple. ¿A dónde irían? No tenían dinero, los ahorros de Daniel habían sido robados, no tenían familia en otras partes del país, y además las amenazas eran claras. Si huían, las consecuencias serían terribles. Pasaron esa noche en vela, sosteniendo a sus hijas dormidas, escuchando cada ruido externo con el corazón acelerado, preguntándose si cada auto que pasaba traería a los hombres enmascarados. A la mañana siguiente, Daniel fue a buscar a la familia Sánchez, los padres de Roberto. Los encontró en su humilde casa de adobe, destrozados por la noticia. La madre de Roberto, doña Lucía, lloraba desconsoladamente, mientras su esposo, don Fernando, permanecía sentado en silencio, mirando al vacío con ojos que habían envejecido décadas en una sola noche. «¿Qué hacemos, Daniel?», preguntó don Fernando con voz ronca. «¿Vamos a la policía? ¿Al ejército?» Daniel negó con la cabeza lentamente. Todos en el pueblo sabían que acudir a las autoridades podía ser tan peligroso como no hacerlo. La corrupción había permeado incluso las instituciones que supuestamente debían protegerlos. Había historias de personas que habían denunciado a los grupos criminales y que habían aparecido muertas días después, o peor, sus familias completas habían desaparecido. «No sé, don Fernando, no sé qué hacer», admitió Daniel, sintiendo el peso aplastante de la impotencia. Doña Lucía se acercó a él, tomó sus manos entre las suyas arrugadas por años de trabajo duro. «Tú eres como otro hijo para nosotros, Daniel. Tú y Roberto crecieron juntos, son como hermanos. Por favor, ayúdanos a encontrarlo». Daniel prometió hacer lo que pudiera, aunque no tenía idea de cómo cumplir esa promesa. Los días siguientes fueron un tormento de espera y terror. 3 días después del asalto, Daniel recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era distorsionada, probablemente usando algún tipo de dispositivo para modificarla. «Daniel Morales, sabemos dónde vives, sabemos dónde trabaja tu esposa, sabemos dónde van tus hijas a la escuela. El próximo viernes a las 10 de la noche vas a estar en el crucero de 3 Palos, solo. Si traes a alguien, tu familia muere primero». La línea se cortó. Daniel se quedó paralizado, el teléfono todavía pegado a su oreja, escuchando el tono de desconexión como si fuera un zumbido proveniente del mismísimo infierno.
Carmen notó inmediatamente su palidez. ¿Quién era?, preguntó, aunque por su expresión ya intuía la respuesta. Daniel le contó sobre la llamada. Esa noche discutieron durante horas. Carmen insistía en que debían irse inmediatamente, abandonar todo y huir hacia el norte, quizás intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero Daniel sabía que los encontrarían. Estos grupos tenían redes extensas, ojos en todas partes. Huir podría poner en mayor peligro a sus hijas. Además, estaba Roberto. Su hermano de toda la vida estaba en algún lugar, posiblemente sufriendo, y Daniel había sido separado de él por puro azar. ¿Cómo podía abandonarlo? La culpa lo carcomía. ¿Por qué Roberto había sido llevado y él no? ¿Por qué él podía abrazar a sus hijas mientras el hijo de Roberto lloraba por su padre desaparecido? El viernes llegó demasiado rápido. Daniel se despidió de Carmen y las niñas como si fuera la última vez. Cada beso, cada abrazo, cada palabra llevaba el peso de una posible despedida final. «Si no regreso antes del amanecer», le dijo a Carmen, «toma a las niñas y ve a casa de tu hermana en Oaxaca. No esperes, no preguntes, solo ve». Carmen sollozaba silenciosamente, asintiendo mientras acariciaba el rostro de su esposo. Daniel salió a la noche oscura, caminando por las calles vacías de San Miguel Totolapán. El pueblo que antes había sido su hogar, ahora se sentía como territorio enemigo. Cada sombra, una amenaza potencial. Llegó al crucero de Tres Palos, un punto donde se intersectaban 4 caminos de tierra rodeados de vegetación densa. Esperó en la oscuridad, solo el sonido de los grillos y su propia respiración agitada como compañía. A las 10 en punto, como habían dicho, apareció una camioneta con las luces apagadas. Se detuvo frente a él y bajaron 2 hombres enmascarados. Uno de ellos era grande, con cicatrices en los brazos que Daniel podía distinguir incluso en la penumbra. El otro era delgado, nervioso, constantemente mirando alrededor. «Súbete», ordenó el grande. Daniel obedeció, su mente repleta de posibles escenarios, casi todos terminando con su muerte. Lo vendaron los ojos con un trapo sucio que olía a gasolina y sudor. El viaje duró aproximadamente 40 minutos por caminos irregulares que hacían que el vehículo se sacudiera violentamente. Daniel perdió completamente el sentido de dirección. Cuando finalmente se detuvieron y le quitaron la venda, estaba frente a una casa de campo deteriorada, rodeada de árboles. Había otras camionetas estacionadas alrededor y hombres armados vigilando. Lo condujeron adentro, donde el líder del asalto, el hombre de la cicatriz en la mejilla, estaba sentado en una silla de plástico, fumando un cigarro. «Daniel Morales», dijo el hombre, como si saboreara el nombre. «Albañil, casado, 2 hijas. Tu esposa Carmen trabaja en una tienda de abarrotes. Tus hijas, Sofía y Valentina, van a la escuela primaria Benito Juárez. Sofía está en 3er grado, Valentina en 1º. El nivel de detalle hizo que el estómago de Daniel se retorciera de terror. Conocían todo sobre él y su familia. «Estoy aquí para hacer lo que me pidan», dijo Daniel con voz temblorosa, intentando mantener algo de compostura. Solo por favor, dejen a mi familia en paz». El hombre sonrió, una expresión desprovista de cualquier calidez humana. «Tu familia estará bien mientras tú cooperes. Vas a hacer algunos trabajos para nosotros. Transporte principalmente. Llevarás paquetes de un punto a otro. No preguntas qué contienen. No abres los paquetes. No hablas con nadie al respecto. ¿Entendido?» Daniel asintió rápidamente. Y Roberto Sánchez, mi amigo, ¿está aquí? Puedo verlo». El cambio en la expresión del líder fue sutil pero alarmante. Apagó su cigarro contra la mesa de madera, dejando una marca negra. «Roberto Sánchez ya no es asunto tuyo.
Él está trabajando para nosotros en otro lugar. Si intentas buscarlo, si haces preguntas sobre él, eso será un problema grande. El mensaje era claro. Daniel comprendió en ese momento que su amistad con Roberto, una conexión de 30 años de risa, lágrimas, secretos compartidos y sueños, había sido cortada violentamente. Eran ahora dos piezas separadas en el engranaje de una máquina de violencia que los usaba como herramientas desechables. Lo regresaron a Tres Palos con la misma ceremonia de la venda en los ojos. Antes de dejarlo ir, el hombre de la cicatriz le entregó un teléfono celular básico. Mantén este teléfono contigo siempre. Cuando te llamemos, respondes inmediatamente. Tu primera entrega es el martes. Te daremos instrucciones. Daniel regresó a casa justo antes del amanecer, como había prometido. Carmen corrió hacia él, abrazándolo con desesperación. No durmieron esa noche. Solo se quedaron juntos en la cama, escuchando la respiración de sus hijas en la habitación contigua, aferrándose al presente porque el futuro se había vuelto impredecible y aterrador. El martes, el teléfono sonó. Daniel recibió instrucciones de recoger un paquete en un almacén abandonado en las afueras de Chilpancingo y llevarlo a una dirección en Acapulco. Le dieron un vehículo viejo para realizar el transporte. Carmen lo vio partir con ojos llenos de lágrimas no derramadas, manteniendo una fachada de fortaleza para las niñas. El primer viaje fue el más difícil. Daniel conducía con las manos sudorosas, aferradas al volante, cada retén policial enviándole oleadas de pánico por todo el cuerpo. El paquete estaba en el asiento trasero, envuelto en plástico negro. Daniel sabía lo que probablemente contenía: drogas, armas, quizás dinero del crimen. Él, que siempre había sido un hombre honesto, que había trabajado cada día de su vida para mantener a su familia con dignidad, ahora era un criminal. La ironía era amarga como la hiel. Completó la entrega sin incidentes. La segunda fue similar. Y la tercera. Con cada viaje, una parte de su alma moría un poco más. Se miraba al espejo y ya no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Mientras tanto, la vida de Roberto Sánchez seguía un camino paralelo pero diferente. Lo habían llevado a un campamento en las montañas de Guerrero, donde el grupo criminal entrenaba a sus nuevos reclutas. Allí, junto con otros hombres que habían sido secuestrados de formas similares, fue obligado a aprender a manejar armas, a seguir órdenes sin cuestionarlas, a transformarse en lo que ellos necesitaban que fuera. El proceso era tanto físico como psicológico. Los golpeaban cuando desobedecían, los privaban de comida cuando cuestionaban, pero también les ofrecían pequeñas recompensas cuando cumplían bien: cigarros, alcohol, incluso llamadas telefónicas breves y monitoreadas a sus familias para mantener la ilusión de que seguían vivos. Roberto resistió al principio. Durante las primeras semanas se negaba a participar en los entrenamientos, se negaba a comer, hablaba constantemente de escapar. Fue castigado severamente por su resistencia. Lo golpearon hasta que escupió sangre. Lo encerraron en un cuarto oscuro durante 3 días sin comida ni agua. Pero el castigo que finalmente quebró su espíritu vino en forma de una videollamada forzada. Le mostraron imágenes en vivo de su casa en San Miguel Totolapán. Su esposa, Mariana, colgaba ropa en el patio. Su hijo salía para ir a la escuela. 2 hombres armados estaban estacionados afuera, observando. Una palabra más de resistencia, le dijeron, y ellos reciben una visita que no olvidarán. Roberto se derrumbó esa noche, llorando en silencio en su jergón sucio, comprendiendo que no había escape posible. Comenzó a cooperar. Aprendió a desmontar y limpiar armas. Aprendió las rutas de transporte de mercancía.
Lo pusieron a trabajar como vigilante en puntos de control que el grupo establecía en carreteras secundarias. Su trabajo era detener vehículos, cobrar cuotas a los comerciantes que pasaban, identificar posibles amenazas. Cada día que pasaba se alejaba más del hombre que había sido. Las cosas que veía, las cosas que era obligado a hacer, lo cambiaban irrevocablemente. Hubo momentos en que consideró suicidarse, pero el pensamiento de su familia, de su hijo que lo esperaba en casa, lo mantenía anclado a la vida, por miserable que ésta hubiera se convertido. Los meses pasaron. Daniel continuaba haciendo entregas para el grupo criminal, viviendo en un estado constante de ansiedad. Su relación con Carmen se tensaba bajo el peso del secreto y el miedo. Ella sabía que él estaba haciendo cosas terribles, aunque él nunca compartía detalles. Las niñas, Sofía y Valentina, notaban que algo estaba mal, que papá ya no sonreía como antes, que mamá lloraba cuando pensaba que nadie la veía. La familia Sánchez sufría de manera similar. Doña Lucía había envejecido dramáticamente desde la desaparición de Roberto. Don Fernando había dejado de trabajar, pasaba sus días sentado en el portal de su casa, mirando el camino como si esperara que su hijo apareciera caminando en cualquier momento. Ocasionalmente, Roberto lograba hacer una llamada breve a casa. Estas llamadas estaban siempre monitoreadas y él solo podía decir cosas genéricas, que estaba bien, que los amaba, que pronto volvería a casa. Mariana le preguntaba dónde estaba, cuándo regresaría, pero Roberto no podía responder honestamente. Pronto, mi amor, pronto, era todo lo que podía decir antes de que le arrebataran el teléfono. Estas conversaciones dejaban a ambos sintiéndose peor que antes, la distancia entre ellos expandiéndose como un cañón imposible de cruzar. El hijo de Roberto, Carlos, había dejado de hacer preguntas. El niño de 14 años se había vuelto silencioso, retraído, sus calificaciones escolares cayendo en picada mientras luchaba con la ausencia de su padre. Un día, casi 8 meses después del asalto original, Daniel estaba haciendo una entrega en un pueblo pequeño cerca de la costa cuando vio algo que lo paralizó. Roberto. Su amigo estaba parado en un punto de control improvisado, junto con otros hombres armados, deteniendo vehículos. Daniel casi choca contra el auto delantero por la impresión. Roberto llevaba ropa militar desgastada, un rifle colgando de su hombro, su rostro cubierto parcialmente con un paliacate. Pero Daniel lo reconoció inmediatamente en los ojos, en la postura, en la forma en que movía las manos. Era inconfundiblemente Roberto. El corazón de Daniel latía tan fuerte que pensó que explotaría. Cuando llegó su turno en el punto de control, Roberto se acercó a la ventana. Sus ojos se encontraron. Por un momento que pareció eterno, se reconocieron mutuamente. Daniel vio en los ojos de Roberto todo el dolor, la vergüenza, la desesperación de los últimos meses. Roberto vio en los ojos de Daniel preguntas, lágrimas contenidas, y también algo de su propio sufrimiento reflejado. Durante 3 segundos, ninguno de los dos habló. Luego Roberto, con voz mecánica y desprovista de emoción, dijo: «Pasa». Eso fue todo. No hubo abrazo. No hubo palabras de consuelo. No hubo explicaciones. Daniel pasó por el punto de control con lágrimas corriendo por sus mejillas, mirando por el espejo retrovisor como Roberto se alejaba de su vista, posiblemente para siempre. Ese breve encuentro fue más doloroso que si nunca se hubieran visto. Daniel no le contó a nadie sobre el encuentro. ¿Qué podría decir? ¿Que había visto a Roberto trabajando para los mismos criminales que habían destruido sus vidas? ¿Que su amigo de toda la vida ahora era parte de la maquinaria de violencia que aterrorizaba a la región?
No podía compartir esa información sin poner en peligro tanto a Roberto como a sí mismo. El secreto lo comía vivo. Comenzó a beber para poder dormir. Carmen intentaba hablar con él, pero Daniel se había vuelto distante, encerrado en su propio sufrimiento. La familia estaba desintegrándose lentamente, como una fotografía dejada bajo el sol, sus colores desvaneciéndose hasta que solo quedaba un contorno borroso de lo que una vez fue. La situación en San Miguel Totolapán y los pueblos circundantes empeoraba. El grupo criminal había extendido su control sobre toda la región. Establecían cuotas que los comerciantes debían pagar mensualmente. Las familias que no podían pagar eran amenazadas, golpeadas o peor. Varios negocios cerraron. Familias enteras comenzaron a emigrar, abandonando casas que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. El pueblo se estaba vaciando, convirtiéndose en un cascarón de lo que había sido. La escuela primaria Benito Juárez, donde Sofía y Valentina estudiaban, había perdido la mitad de sus alumnos. Los maestros enseñaban con miedo, sabiendo que cualquiera de sus estudiantes podría ser hijo o familiar de alguien conectado con el crimen organizado. Don Fernando murió de un ataque al corazón un año después de la desaparición de Roberto. Los médicos dijeron que fue su corazón, pero todos sabían que fue de tristeza, de la carga insoportable de no saber qué le había pasado a su hijo. El funeral fue pequeño, asistieron pocas personas porque el miedo había hecho que incluso los rituales comunitarios de duelo se volvieran peligrosos. Daniel fue uno de los que cargó el ataúd. Mientras caminaba hacia la tumba, pensaba en cómo don Fernando había muerto sin saber que Roberto seguía vivo, transformado en algo que su padre nunca hubiera podido imaginar. Doña Lucía se quedó sola en su casa, cuidada ocasionalmente por vecinos que también vivían con miedo. Mariana, la esposa de Roberto, tomó una decisión difícil meses después de la muerte de don Fernando. No podía seguir esperando en un limbo interminable. Su hijo Carlos necesitaba estabilidad, educación, un futuro. Vendió todo lo que poseían por una fracción de su valor real y se mudó con su hermano a la Ciudad de México. Antes de irse, visitó a Daniel. Fue una conversación desgarradora. «No puedo seguir aquí, Daniel», le dijo con voz quebrada. «Carlos está destruido, apenas habla, tiene pesadillas todas las noches. Necesito sacarlo de este infierno antes de que sea demasiado tarde». Daniel entendía perfectamente. Él había estado considerando hacer lo mismo. «¿Y si Roberto regresa? ¿Cómo te encontrará?», preguntó. Mariana rió amargamente, un sonido sin alegría. «Roberto no va a regresar. No el Roberto que yo conocía. Ese hombre murió en ese autobús». La partida de Mariana y Carlos fue otro golpe devastador para la comunidad. Representaba la rendición final, la aceptación de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Daniel ayudó a cargar sus pocas pertenencias en el autobús que los llevaría a la Ciudad de México. Carlos, que había sido un niño alegre y soñador, miraba por la ventana con ojos vacíos. No se despidió. El autobús partió levantando polvo, y Daniel se quedó parado en la terminal, sintiendo como si hubiera presenciado un entierro. En cierta forma, lo había hecho. Era el entierro de la esperanza, de la comunidad que había existido, de las relaciones que habían sido el tejido de sus vidas. 2 años después del asalto en la carretera, Daniel tomó su propia decisión. Una noche, después de completar otra entrega, llamó a Carmen. «Empaca lo esencial. Solo lo que podamos llevar en 2 maletas. Nos vamos mañana al amanecer». Carmen no hizo preguntas. Había estado esperando este momento, sabiendo que eventualmente llegaría. Esa noche, mientras las niñas dormían, prepararon sus pertenencias.
Daniel enterró en el patio trasero una caja de metal que contenía fotografías de familia, incluyendo muchas de él y Roberto en diferentes etapas de sus vidas. Jugando fútbol en la primaria, en sus graduaciones de secundaria, en las bodas uno del otro, en cumpleaños de sus hijos. No podía llevarse las fotos, pero tampoco podía destruirlas. Quizás algún día, en un futuro imposible de imaginar, alguien las encontraría y sabría que aquí vivieron personas que se amaron, que fueron felices una vez. Salieron antes del amanecer, conduciendo por caminos secundarios hacia el norte. Daniel había estado ahorrando secretamente pequeñas cantidades de dinero de sus entregas, escondiéndolas en diversos lugares. No era mucho, pero era suficiente para llegar a Tijuana y quizás intentar cruzar a Estados Unidos. Sabía que los hombres para los que trabajaba eventualmente lo buscarían. Sabía que habían prometido consecuencias terribles si alguien huía. Pero la alternativa, quedarse y continuar siendo parte de esa vida, destruiría a su familia de todas formas, solo que más lentamente. Al menos huyendo había una posibilidad, por pequeña que fuera, de reconstruir algo, de darles a Sofía y Valentina una oportunidad de tener una vida normal. El viaje hacia el norte fue tenso. Cada retén policial, cada vehículo que los seguía demasiado cerca, enviaba oleadas de pánico. Condujeron durante 3 días, parando solo brevemente para descansar y comer. Las niñas hacían preguntas que Carmen respondía con mentiras reconfortantes. Estaban de vacaciones, iban a visitar a unos primos, sería una aventura. Sofía, la mayor, parecía intuir que algo más estaba pasando, pero no insistía. Había aprendido, como tantos niños en esa región, que a veces era mejor no hacer preguntas. Llegaron a Tijuana exhaustos, hambrientos y aterrorizados. Se quedaron en un albergue para migrantes, durmiendo en colchones delgados, en un cuarto compartido con otras familias que también huían de diferentes versiones de la misma pesadilla. Daniel intentó contactar a coyotes que pudieran ayudarlos a cruzar la frontera, pero los precios eran astronómicos, muy superiores a lo que había podido ahorrar. Pasaron semanas en Tijuana, con Daniel trabajando en construcción bajo el sol abrasador, intentando reunir suficiente dinero. Carmen conseguía trabajo limpiando casas. Las niñas pasaban sus días en el albergue, jugando con otros niños migrantes, todos compartiendo el mismo estado de limbo, esperando una oportunidad de cruzar hacia un futuro incierto, pero potencialmente mejor que el pasado del que huían. Una noche, Daniel recibió una llamada en su teléfono viejo, el que había mantenido apagado desde que huyeron. Reconoció el número inmediatamente. Su sangre se heló. La voz al otro lado era la del hombre de la cicatriz. Daniel Morales, ¿pensaste que podrías simplemente desaparecer? No había amenaza directa en el tono, lo que de alguna forma lo hacía más aterrador. Sabemos dónde estás, sabemos en qué albergue te quedas, sabemos dónde trabaja tu esposa, podríamos ir por ti ahora mismo. Daniel no podía hablar, su garganta completamente cerrada de terror. Pero, continuó la voz, eres afortunado. Estamos ocupados con asuntos más importantes. Tienes 2 opciones. Puedes intentar cruzar y rezar para que nunca tengamos razón de buscarte al otro lado, o puedes regresar y enfrentar las consecuencias de tu traición. Elige sabiamente. La línea se cortó. Daniel no durmió esa noche. Miró a Carmen y las niñas durmiendo a su lado, sus rostros pacíficos en la oscuridad. Había arriesgado todo por este intento de escape, y ahora ni siquiera eso garantizaba seguridad. Pero no podía regresar. Regresar significaba muerte, o algo peor.
Significaba continuar siendo parte de ese mundo, ver a sus hijas crecer rodeadas de violencia, quizás eventualmente perder a una de ellas o a Carmen de la misma forma en que tantas familias habían sido destrozadas. A la mañana siguiente le contó a Carmen sobre la llamada. Ella lloró, pero su resolución no flaqueó. «Cruzamos», dijo con firmeza. «Aunque tengamos que caminar por el desierto, aunque arriesguemos nuestras vidas, cruzamos». No hay vuelta atrás. Encontraron eventualmente a un coyote que aceptó llevarlos por un precio reducido, pagadero en cuotas, una vez que comenzaran a trabajar en Estados Unidos. Era riesgoso. El coyote no era particularmente confiable, pero no tenían opciones mejores. El cruce fue una pesadilla. Caminaron de noche por el desierto, siguiendo a un guía que parecía apenas conocer el camino. Sofía se torció un tobillo y tuvo que ser cargada parte del trayecto. Valentina lloraba por sed. Sus labios agrietados sangraban. Hubo momentos en que Daniel pensó que no lo lograrían, que morirían en ese desierto inhóspito, sus cuerpos convirtiéndose en otra estadística más de las tragedias migratorias. Pero sobrevivieron, cruzaron. Fueron recogidos del otro lado por un contacto del coyote y transportados a Los Ángeles, donde se unieron a la vasta comunidad de inmigrantes indocumentados viviendo en las sombras. Daniel consiguió trabajo en construcción, Carmen en limpieza de casas y hoteles. Las niñas comenzaron a asistir a la escuela, donde lentamente comenzaron a aprender inglés y a adaptarse a su nueva realidad. Vivían en un pequeño apartamento de una habitación, los cuatro compartiendo un espacio que era una fracción del tamaño de su casa en San Miguel Totolapán. Pero estaban juntos. Estaban vivos, y eso era más de lo que muchos de sus conocidos podían decir. Los años pasaron. Daniel nunca volvió a saber de Roberto directamente. A través de contactos ocasionales con personas de su pueblo, escuchaba rumores. Algunos decían que Roberto había muerto en un enfrentamiento con el ejército. Otros decían que había logrado escapar y estaba escondido en alguna parte. Otros más decían que se había convertido en uno de los líderes del grupo criminal, que había abrazado completamente esa vida. Daniel no sabía qué creer. La incertidumbre era tortura, pero también era en cierta extraña forma una bendición. Mientras no supiera con certeza que Roberto había muerto, podía mantener viva una pequeña llama de esperanza de que quizás algún día volverían a verse en circunstancias diferentes. Doña Lucía murió 5 años después de la desaparición de su hijo. Había pasado sus últimos años viviendo sola, cuidada ocasionalmente por vecinos, esperando un regreso que nunca llegó. Daniel se enteró de su muerte a través de una llamada de un primo lejano. No pudo volver para el funeral. Regresar a México significaría arriesgar todo lo que habían construido en Estados Unidos. En cambio, esa noche se sentó solo en el pequeño balcón de su apartamento, bebió un vaso de tequila en memoria de doña Lucía y don Fernando, y lloró por primera vez en años. Lloró por ellos, por Roberto, por la vida que había perdido, por la amistad que había sido arrancada violentamente de su existencia. Sofía y Valentina crecieron como jóvenes estadounidenses, aunque siempre con una conexión a sus raíces mexicanas. Hablaban inglés sin acento, tenían amigos de diversas culturas, soñaban con ir a la universidad. No recordaban mucho de San Miguel Totolapán. Esos recuerdos habían sido borrados por el tiempo y quizás por un mecanismo de defensa psicológico. Ocasionalmente preguntaban a sus padres sobre su vida en México, pero Daniel y Carmen compartían poco, solo historias alegres de su niñez, nunca los detalles oscuros de por qué habían tenido que huir. Querían que sus hijas crecieran sin el peso de ese trauma, aunque sabían que era imposible borrarlo completamente.
Carlos, el hijo de Roberto, seguía viviendo en la Ciudad de México con su madre Mariana. A través de redes sociales, Daniel ocasionalmente veía fotos de él. Carlos había crecido, se había convertido en un joven serio, estudiaba ingeniería. En sus fotos, Daniel buscaba rastros de Roberto, y los encontraba en la forma de sus ojos, en su sonrisa ocasional. Nunca había intentado contactarlo directamente. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría que había visto a su padre ese día en el punto de control y no había hecho nada? No había intentado rescatarlo, simplemente había pasado de largo. La culpa por ese momento perseguía a Daniel, aparecía en sus sueños, en momentos inesperados durante el día. 10 años después del asalto en la carretera, Daniel recibió un mensaje inesperado en Facebook. Era de una cuenta que no reconocía, pero el mensaje lo paralizó. Daniel, soy yo. Estoy vivo. Necesito que sepas eso. No puedo decir más, pero estoy vivo. Y pienso en nuestra amistad cada día. Cuídate, hermano. No había forma de verificar si realmente era Roberto. La cuenta tenía una foto de perfil genérica, sin información adicional. Daniel respondió inmediatamente haciendo preguntas. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte de alguna forma? Pero el mensaje nunca fue leído. La cuenta desapareció al día siguiente. Podría haber sido un fraude, alguien jugando una broma cruel, o podría haber sido realmente Roberto, encontrando un momento breve para enviar un mensaje antes de que fuera demasiado peligroso continuar la comunicación. Daniel eligió creer que era Roberto. Necesitaba creer eso. Significaba que su amigo seguía ahí, en algún lugar, luchando por sobrevivir, recordando su amistad. Le dio a Daniel algo que no había tenido en años, cierre, aunque fuera parcial. No era el reencuentro que había imaginado en sus fantasías ocasionales, donde se abrazaban y lloraban, y de alguna forma todo estaba bien, pero era algo. Era una señal de que el Roberto que había conocido no estaba completamente muerto, que alguna parte del niño que había jugado fútbol con él en las calles polvorientas de San Miguel Totolapán todavía existía en algún lugar dentro del hombre en que se había convertido. La vida continuó. Daniel y Carmen trabajaban duro, ahorraban cada centavo posible para la educación de sus hijas. Sofía fue aceptada en UCLA, una universidad prestigiosa, con una beca parcial. El día que recibió la carta de aceptación, Daniel la abrazó y lloró lágrimas de alegría mezcladas con tristeza. Alegría porque su hija tendría oportunidades que él nunca tuvo. Tristeza porque pensó en Carlos, en el hijo de Roberto que también merecía estas oportunidades, pero cuyo camino había sido desviado tan brutalmente por la violencia. Tristeza porque pensó en todos los niños que seguían creciendo en lugares como San Miguel Totolapán, cuyas vidas eran moldeadas por el miedo antes de que tuvieran oportunidad de descubrir quiénes podrían ser. Valentina seguía los pasos de su hermana mayor. Era brillante, compasiva, quería estudiar trabajo social para ayudar a comunidades como la que sus padres habían dejado atrás. Carmen desarrollaba problemas de salud debido a años de trabajo duro físico, pero se negaba a disminuir su ritmo, insistiendo en que necesitaban continuar ahorrando para la educación de Valentina. Daniel, ahora en sus 40, sentía el peso de los años y del trauma vivido. Su cabello había encaneciado prematuramente, su espalda dolía constantemente por los años de trabajo de construcción. Pero cuando miraba a sus hijas, sabía que cada sacrificio había valido la pena. Si has llegado hasta aquí, apreciando estas historias que nos recuerdan la complejidad y el dolor de tantas familias, te invito nuevamente a suscribirte al canal y comentar de dónde nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas narrativas importantes. San Miguel Totolapán continuaba existiendo, pero había cambiado irreversiblemente.
Muchas de las familias que Daniel había conocido también habían huido. Los que permanecían lo hacían porque no tenían opción, porque eran demasiado viejos para empezar de nuevo en otro lugar, porque sus raíces estaban tan profundamente enterradas en esa tierra que arrancarlas significaría morir. El grupo criminal que había sembrado tanto terror eventualmente fue desmantelado por el ejército y otras fuerzas, pero solo para ser reemplazado por otra organización similar. La violencia continuaba, solo cambiaba de rostro. Las víctimas continuaban acumulándose, cada una con su propia historia de dolor, separación, pérdida. Daniel a veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta al huir. Se preguntaba si debería haber luchado de alguna forma, si debería haber resistido, si su huida había sido cobardía o sabiduría. No tenía respuestas definitivas. Solo sabía que sus hijas estaban seguras, que tenían futuro, que no despertaban cada noche escuchando ruidos aterradores afuera. Eso tenía que ser suficiente. En sus momentos más oscuros, cuando la nostalgia por su tierra natal se volvía casi insoportable, se recordaba a sí mismo que el México que extrañaba ya no existía. Había sido reemplazado por algo más duro, más cruel, un lugar donde la amistad de 30 años podía ser destruida en un instante por hombres con armas y sin conciencia. 16 años después del asalto, Daniel recibió una noticia que lo sacudió hasta el núcleo. Un primo lejano lo contactó por WhatsApp con un artículo de noticias. Había habido un operativo grande en las montañas de Guerrero. Habían encontrado una fosa clandestina con restos de más de 50 personas. Entre los identificados, usando registros dentales y ADN, estaba Roberto Sánchez Méndez. Había estado muerto al menos 5 años. El mensaje de Facebook que Daniel había recibido años atrás no había sido de Roberto. Había sido su última comunicación con su amigo antes de su muerte, un mensaje que Roberto había logrado enviar antes de que algo terrible le sucediera. La noticia destrozó a Daniel de formas que no había anticipado. Durante todos estos años, había mantenido viva la esperanza de un eventual reencuentro. Había imaginado escenarios donde Roberto lograba escapar, donde se encontraban en algún lugar neutral, donde podían sentarse juntos y procesar todo lo que había pasado. Esa esperanza ahora estaba muerta y enterrada en una fosa sin marcar en las montañas que una vez habían sido su hogar. Carmen lo encontró esa noche sentado en el balcón, mirando al vacío, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No había palabras adecuadas para este tipo de dolor, para el duelo de una amistad que había sido asesinada mucho antes de que el cuerpo físico dejara de existir. Contactó a Mariana en la Ciudad de México. Ella ya lo sabía. Las autoridades la habían contactado primero. Su voz al teléfono era hueca, agotada por años de duelo anticipado. Al menos ahora sabemos, dijo con una calma que solo puede venir después de años de sufrimiento. Al menos Carlos puede tener cierre. Al menos podemos enterrarlo apropiadamente. Organizaron un funeral pequeño en la Ciudad de México. Daniel consideró seriamente viajar, pero el miedo lo paralizaba. Viajar a México significaba riesgo, no solo para él, sino potencialmente para su familia. Al final, no fue. Esa decisión lo perseguiría, añadiendo otra capa de culpa a las muchas que ya cargaba. Carlos, ahora un hombre de 30 años, había construido una vida para sí mismo a pesar de todo. Se había graduado de ingeniero, tenía un buen trabajo, estaba casado. En las fotos del funeral que Mariana compartió, Daniel podía ver que Carlos se parecía extraordinariamente a su padre a esa edad. Ver su rostro en esas fotos era como mirar un fantasma, una versión de Roberto que había logrado sobrevivir a través de su hijo. Carlos
Había dado un discurso en el funeral, hablando de un padre que apenas recordaba, reconstruyendo una memoria de fragmentos y fotografías y las historias que su madre había compartido. Hablaba de perdonar, pero no olvidar, de honrar la memoria de su padre viviendo una vida que Roberto nunca pudo tener. Después del funeral, Daniel comenzó a escribir. No sabía exactamente por qué o para quién, pero sentía una necesidad compulsiva de documentar lo que había vivido, lo que Roberto había vivido, lo que tantas familias como la de ellos habían experimentado. Escribía en español, en cuadernos baratos que compraba en la tienda de dólar, llenando página tras página con memorias, emociones, reflexiones. Era su forma de procesar el trauma, de darle algún significado al sinsentido de todo lo que había pasado. Carmen lo encontraba frecuentemente despierto a las 3 de la mañana, sentado en la mesa de la cocina, escribiendo bajo la luz tenue de una lámpara. ¿Por qué lo haces?, le preguntó una noche sentándose a su lado. Daniel dejó la pluma, miró sus manos envejecidas prematuramente por el trabajo duro. Porque si no lo escribo, si nadie cuenta estas historias, es como si Roberto nunca hubiera existido. Como si todos esos años de amistad, todos esos momentos compartidos, nunca hubieran sucedido. Carmen apretó su mano. Ella entendía. El trauma los había marcado a ambos de formas diferentes. Carmen sufría de ansiedad severa, despertaba con ataques de pánico cuando escuchaba sirenas o ruidos fuertes. Había desarrollado un miedo casi paralizante a que algo le pasara a sus hijas. Llamaba a Sofía y Valentina múltiples veces al día cuando estaban fuera. Necesitaba confirmación constante de que estaban bien, seguras. Las niñas, ahora jóvenes adultas, también cargaban las cicatrices invisibles de su experiencia. Sofía había desarrollado una ansiedad generalizada que la hacía cuestionar constantemente cada decisión, temiendo consecuencias catastróficas. Había comenzado terapia en la universidad, un lujo que sus padres nunca habían podido permitirse. A través de las sesiones, comenzó a desempacar los recuerdos fragmentados de esa noche cuando huyeron de San Miguel Totolapán, el miedo en los ojos de sus padres, la sensación de peligro constante durante el viaje al norte. Valentina, más joven cuando huyeron, tenía menos recuerdos conscientes, pero mostraba síntomas de trauma transgeneracional, pesadillas recurrentes sobre persecuciones, dificultad para confiar en las personas. Daniel terminó escribiendo un manuscrito de casi 300 páginas. No sabía qué hacer con él. No era escritor profesional, no conocía el mundo editorial. Pero sentía que estas palabras necesitaban existir en alguna forma tangible. Un amigo de la comunidad de inmigrantes le sugirió contactar organizaciones que documentaban testimonios de víctimas de violencia en México. Eventualmente, su historia llegó a manos de un pequeño colectivo de periodistas y activistas que trabajaban para dar voz a las víctimas del crimen organizado. Ellos vieron valor en su testimonio, en la forma en que documentaba no solo los eventos, sino el impacto emocional y psicológico a largo plazo en las familias. El manuscrito fue editado y publicado como parte de una colección más grande de testimonios. No generó dinero, no se convirtió en un bestseller, pero llegó a las manos de personas que necesitaban leerlo. Otras familias que habían vivido experiencias similares contactaron a Daniel a través del colectivo. Sus historias eran variaciones del mismo tema devastador: separaciones forzadas, amistades destruidas, vidas arrancadas de su curso normal por la violencia. Una mujer de Michoacán escribió sobre cómo su hermana había sido forzada a trabajar para un cartel y ahora estaban completamente separadas, incapaces de comunicarse por miedo a las repercusiones. Un hombre de Tamaulipas
Compartió cómo su mejor amigo de la infancia ahora era parte del grupo criminal que controlaba su pueblo, y cómo esa transformación había sido tan dolorosa como una muerte. Estas conexiones, aunque nacidas del dolor compartido, proporcionaban algo que Daniel no había tenido en años: validación. No estaba solo en su sufrimiento. Miles, quizás millones de personas en México y en la diáspora llevaban heridas similares. El colectivo organizó un evento en Los Ángeles, un círculo de testimonio donde víctimas de violencia podían compartir sus historias en un espacio seguro. Daniel asistió con Carmen. Fue la primera vez que hablaba públicamente sobre Roberto, sobre el asalto, sobre la huida. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro sin control. Cuando terminó, otros participantes se acercaron, lo abrazaron, compartieron sus propias historias. Había algo profundamente sanador en ser escuchado, en tener reconocido el dolor que había cargado en silencio durante tantos años. Carlos eventualmente leyó el manuscrito de Daniel. Mariana se lo había enviado, pensando que podría ayudarlo a entender mejor lo que su padre había vivido. Carlos contactó a Daniel por primera vez en más de una década. Fue una conversación difícil, llena de silencios pesados y emociones crudas. Carlos tenía preguntas que Daniel no podía responder completamente. ¿Sufrió mi padre?, preguntó Carlos con voz quebrada. Daniel eligió sus palabras cuidadosamente. Tu padre era el hombre más valiente que conocí. Luchó por sobrevivir, por regresar a ti. Cada día que resistió fue un acto de amor hacia ti y tu madre. No mencionó los detalles más oscuros, las cosas que Roberto probablemente había sido obligado a hacer, el deterioro mental y emocional que sin duda había sufrido. Algunos detalles no necesitaban ser compartidos. ¿Por qué no hiciste más para ayudarlo? La pregunta que Daniel había temido llegó finalmente. Carlos no la hizo con acusación, sino con una desesperación genuina por entender. Daniel respiró profundamente. He vivido con esa pregunta todos los días durante 16 años. La verdad es que no había nada que pudiera hacer. El sistema, las circunstancias, el poder que esos hombres tenían sobre nosotros. Si hubiera intentado algo, probablemente estaría muerto, y tu padre también, y nuestras familias habrían sido destruidas. No te pido que entiendas o que perdones. Solo te pido que sepas que amaba a tu padre como a un hermano, y su pérdida dejó un vacío en mi vida que nunca se llenará. La conversación terminó sin una resolución clara, pero abrió un canal de comunicación que había estado cerrado. Carlos comenzó a visitar ocasionalmente a la familia Morales cuando viajaba a Los Ángeles por trabajo. Las primeras visitas fueron incómodas, cargadas de la historia no dicha que flotaba en el aire entre ellos. Pero gradualmente, a medida que Carlos conocía a Sofía y Valentina, a medida que veía fotos de Daniel y Roberto en su juventud, comenzaba a construir una imagen más completa de quién había sido su padre antes de que la violencia lo transformara. Sofía y Carlos desarrollaron una conexión particular. Ambos eran los mayores. Ambos cargaban el peso de ser hijos de trauma. Ambos estaban intentando construir vidas que honraran a sus familias, mientras también se liberaban de las cadenas del pasado. 20 años después del asalto, Daniel regresó a México por primera vez. No a Guerrero, ese viaje aún era demasiado peligroso, demasiado cargado emocionalmente. Pero fue a la Ciudad de México para el funeral de una tía lejana. Carmen insistió en acompañarlo, temiendo dejarlo ir solo. El viaje fue surrealista. El país había cambiado en formas que Daniel reconocía y en formas que lo desconcertaban. Había áreas de prosperidad y modernización que no existían cuando se fue.
También había áreas de violencia intensificada, nuevos carteles, nuevas guerras territoriales. La crisis de desaparecidos había empeorado exponencialmente. Había colectivos de familias buscando a sus seres queridos, excavando fosas clandestinas, exigiendo justicia que rara vez llegaba. Durante su estadía en la Ciudad de México, Daniel visitó a Mariana. Ella había envejecido notablemente, su cabello completamente canoso, su rostro surcado por líneas profundas. Pero había algo en sus ojos, una cierta paz que Daniel no había visto antes. «He aprendido a vivir con esto», le dijo mientras tomaban café en su pequeña cocina. «No es olvido, nunca será olvido, pero es aceptación. Roberto está muerto. Esa parte de mi vida terminó hace mucho tiempo. Ahora vivo por Carlos, por sus hijos, mis nietos. Ellos son el futuro que Roberto quería construir». Daniel envidiaba esa paz, aunque entendía que había llegado después de años de terapia, de trabajo personal intenso, de lágrimas y rabia procesadas lentamente. Mariana le mostró una caja de objetos personales de Roberto que había logrado conservar. Fotografías, una carta que Roberto había escrito cuando eran novios, el certificado de nacimiento de Carlos. Entre los objetos había también una foto de Daniel y Roberto de cuando tenían 12 años, parados frente a la escuela primaria con uniformes desgastados y sonrisas enormes que mostraban dientes faltantes. Daniel no recordaba que esa foto existiera. La tomó con manos temblorosas, estudiando los rostros de esos dos niños que no tenían idea de lo que el futuro les depararía. «Quédatela», dijo Mariana. «Creo que Roberto hubiera querido que la tuvieras». Daniel la guardó cuidadosamente en su billetera, donde permanecería durante el resto de su vida. De regreso en Los Ángeles, Daniel continuaba con su vida, pero algo había cambiado con ese viaje. La visita a México, ver a Mariana, hablar con Carlos, todo había proporcionado un cierto cierre que no sabía que necesitaba. Comenzó a involucrarse más activamente con organizaciones que apoyaban a inmigrantes mexicanos en Los Ángeles, particularmente aquellos que habían huido de la violencia. Compartía su historia en talleres y eventos comunitarios, ayudando a otros a procesar sus propios traumas. Descubrió que tenía un don para escuchar, para crear espacios donde las personas se sentían seguras, compartiendo sus experiencias más dolorosas. Carmen se unió a él en este trabajo, ofreciendo apoyo particularmente a mujeres que habían perdido hijos o esposos a la violencia. Sofía completó su educación en UCLA y decidió estudiar Derecho, enfocándose en derechos humanos e inmigración. Quería usar su privilegio, el privilegio de haber escapado, de haber tenido educación, para ayudar a otros en situaciones similares a la que su familia había enfrentado. Comenzó a trabajar con una organización sin fines de lucro que proporcionaba representación legal gratuita a solicitantes de asilo. Cada caso que manejaba era un eco de su propia historia, familias huyendo de violencia inimaginable, buscando simplemente la oportunidad de vivir sin miedo. El trabajo era emocionalmente agotador, pero también profundamente significativo. Era su forma de honrar el sacrificio que sus padres habían hecho, de darle propósito a todo el sufrimiento. Valentina siguió su camino en trabajo social, especializándose en trauma infantil. Trabajaba con niños inmigrantes que habían sido separados de sus familias en la frontera, niños que habían presenciado violencia, niños que cargaban el peso de experiencias que ningún niño debería tener que cargar. Reconocía en sus pequeños rostros su propia historia, la niña de 6 años que había sido arrancada de su hogar en medio de la noche, que había cruzado el desierto sin entender completamente por qué.
Su trabajo era darles las herramientas de procesamiento emocional que ella había tenido que descubrir por sí misma mucho más tarde en la vida. Carlos también encontró su propia forma de procesar el legado de su padre. Comenzó un proyecto fotográfico documentando a familias de desaparecidos en México. Viajaba por diferentes estados, fotografiando madres sosteniendo fotos de sus hijos, esposas con retratos de esposos, hermanos buscando hermanas. Cada fotografía venía acompañada de un testimonio breve sobre el desaparecido, quién había sido, qué les gustaba, cómo los recordaban sus familias. El proyecto, titulado Ausencias Presentes, fue exhibido en galerías en México City, Guadalajara, y eventualmente llegó a Los Ángeles. En la inauguración de la exhibición en LA, Daniel vio su propia historia reflejada en decenas de rostros diferentes. La madre que sostenía la foto de su hijo de 20 años, el esposo que buscaba a su esposa desaparecida camino al trabajo, el hermano que nunca supo qué pasó con su hermana después de que fuera secuestrada. La exhibición incluía una foto de Roberto, la que doña Lucía había conservado de su graduación de secundaria. Carlos la había titulado simplemente Roberto Sánchez, amigo, padre, hijo, desaparecido 2012, encontrado 2019. Como tantos otros, su vida fue interrumpida por una violencia que nunca eligió. Debajo de la foto estaba un texto que Carlos había escrito. Mi padre era un hombre ordinario que soñaba con cosas ordinarias. Ver a su hijo terminar la escuela, reparar el techo de su casa, envejecer junto a mi madre. La violencia convirtió esos sueños ordinarios en imposibilidades extraordinarias. Esta foto es para recordarnos que detrás de cada estadística hay una persona, una familia, una red de relaciones destruidas. Daniel paró frente a esa foto durante largo tiempo en la inauguración. Las personas circulaban a su alrededor, mirando las imágenes, leyendo los testimonios, algunos llorando abiertamente. Carmen estaba a su lado, su mano entrelazada con la de él. Era un buen hombre, susurró Carmen. El mejor, respondió Daniel, y merecía mucho más que lo que la vida le dio. Sofía y Valentina se unieron a ellos, las 4 generaciones de dolor y resistencia paradas juntas. Daniel y Carmen, que habían vivido el trauma directamente, Sofía y Valentina, que lo habían heredado, y Carlos, quien lo había procesado en arte y activismo. Juntos, de pie en esa galería, representaban lo que la violencia no podía destruir completamente: la memoria, el amor, la determinación de que las historias fueran contadas. Los años continuaron pasando. Daniel y Carmen entraron en sus 60. Su salud comenzaba a declinar, décadas de trabajo físico duro cobrando su precio. Sofía había logrado algo extraordinario. Había ayudado a cambiar la política de asilo para incluir específicamente a víctimas del crimen organizado como candidatos válidos para protección. Fue un cambio pequeño en el gran esquema de las cosas, pero significaba que familias como la suya ahora tenían un camino legal para buscar refugio. Valentina había escrito un libro sobre trauma infantil en comunidades de inmigrantes, basado en sus años de trabajo clínico. El libro se había convertido en lectura requerida en programas de trabajo social en varias universidades. Un día, casi 30 años después del asalto en la carretera, Daniel recibió un paquete inesperado. Era de un hombre en Guerrero que había leído el manuscrito de Daniel años atrás. El paquete contenía una caja pequeña de madera. Dentro había tierra de San Miguel Totolapán, recolectada del lugar donde había estado la casa de Daniel y del lugar donde había estado la casa de Roberto. El hombre explicaba en una carta que muchas de las casas viejas habían sido demolidas. El pueblo transformado por décadas de violencia y emigración,
pero había pensado que Daniel querría tener un pedazo físico de su tierra natal, del lugar donde su amistad con Roberto había comenzado. Daniel llevó la caja a un pequeño jardín comunitario que había ayudado a establecer en su vecindario. Allí, Carmen, Sofía, Valentina y Carlos, quien había volado desde Ciudad de México para estar presente, plantaron un árbol. Mezclaron la tierra de Guerrero con la tierra de Los Ángeles, simbolizando las dos tierras que ahora componían su identidad. Era un árbol de aguacate, el mismo tipo que había crecido en el patio de la casa de Daniel en San Miguel Totolapán. Mientras cavaban el hoyo y colocaban cuidadosamente el árbol joven, Daniel habló. Este árbol es para Roberto, para todos los que perdimos en el camino, para las amistades que fueron destruidas, para las familias que fueron separadas, para las vidas que nunca llegaron a florecer completamente. Carlos agregó tierra con sus propias manos. Por mi padre, quien fue más que las circunstancias que lo definieron. Quien luchó por sobrevivir, quien nunca dejó de pensar en nosotros, quien merece ser recordado no por cómo murió, sino por cómo vivió. Sofía y Valentina también participaron, cada una compartiendo breves palabras sobre la importancia de recordar, de honrar, de continuar luchando por un mundo donde historias como la de sus familias se volvieran reliquias del pasado en lugar de realidades del presente. Carmen, quien raramente hablaba en público, sorprendió a todos con su contribución. Plantamos este árbol como un acto de resistencia. La violencia quiso borrarnos, silenciarnos, hacernos desaparecer. Pero aquí estamos, todavía aquí, todavía recordando, todavía contando nuestras historias. El árbol crecería lentamente con los años, sus raíces profundizándose en la tierra híbrida que representaba dos mundos, dos realidades, dos versiones de lo que podría haber sido y lo que realmente fue. Se convertiría en un lugar de reunión para la familia extendida que habían construido. No de sangre, sino de experiencia compartida, de supervivencia compartida, de determinación compartida de que sus historias importaran. Otros miembros de la comunidad de inmigrantes comenzaron a traer tierra de sus propios lugares de origen, creando un jardín que era literalmente un mosaico de toda Latinoamérica, cada planta representando una historia de pérdida y resistencia. Daniel sabía que su tiempo era limitado. La vida que había vivido, el estrés constante, el trabajo duro, todo había acelerado su envejecimiento. Pero cuando miraba a su alrededor, a su esposa que había permanecido a su lado a través de todo, a sus hijas que habían transformado dolor en propósito, a Carlos que había honrado a su padre convirtiéndose en un hombre de integridad y compasión, sentía algo que no había sentido en décadas. Paz. No era la paz de la resolución completa o del perdón fácil. Era la paz de saber que había hecho lo mejor que pudo con las opciones imposibles que le habían sido presentadas, que había protegido a su familia, que había honrado la memoria de Roberto al vivir, al contar su historia, al asegurarse de que su amigo no fuera solo otra estadística olvidada. Una tarde de primavera, sentado bajo el árbol de aguacate que ahora tenía 3 años y comenzaba a dar sus primeros frutos pequeños, Daniel escribió su última entrada en el diario que había mantenido durante décadas. «Roberto, hermano mío», escribió con mano temblorosa, «no sé si hay algo después de esta vida. No sé si puedes escucharme de alguna forma, pero si puedes, quiero que sepas esto, no te fallé porque no te rescaté. Te honré al sobrevivir, al recordar, al asegurarme de que tu hijo supiera quién eras realmente. Nuestros caminos fueron separados por la dor, sí, pero la conexión entre nosotros nunca fue completamente cortada.
Vive en Carlos, en mis hijas, en cada persona que ha escuchado nuestra historia y ha decidido que vale la pena luchar por un mundo mejor. Nos vemos del otro lado, hermano. Guárdame un lugar junto a ti. Daniel cerró el cuaderno, miró hacia el cielo donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el horizonte con tonos de naranja y púrpura. En algún lugar, en las montañas de Guerrero, ese mismo sol se ponía sobre la tierra que una vez había llamado hogar. Pero aquí, en este jardín comunitario en Los Ángeles, rodeado de plantas que llevaban tierra de 100 lugares diferentes, todas las raíces entrelazándose bajo la superficie, Daniel finalmente entendió algo fundamental. La violencia había separado sus caminos físicamente, había destruido la vida que Roberto debería haber tenido, había roto familias y comunidades, pero no había podido destruir el amor, la memoria o la determinación de que estas historias fueran contadas y recordadas. Esa era su victoria, pequeña pero significativa, contra la oscuridad que había consumido tanto.